En la República Dominicana, el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido un gobierno que tiene luces, pero también ha sido un gobierno que tiene muchas sombras. Dentro de las sombras podemos establecer que han habido más de 40 entre renuncias y destituciones por parte del mismo presidente Luis Abinader mediante decreto. Esto se ha recogido en diversas ocasiones, olvidando la sociedad de que la mayoría de funcionarios electos y la mayoría de personas que pudieron llegar a un cargo público mediante decreto, la mayoría de ellas, que eran objetivos de campaña principal en el 2020, tuvieron o no un roce con el narcotráfico. Y lo que se acusa, que lo acusan grandes periodistas, lo acusan grandes personas, es que para poder llegar al poder utilizaron recursos del narcotráfico. Esto así, dándole la espalda luego a estos narcotraficantes y muchos de ellos quedando impunes, otros de ellos siendo investigados en los Estados Unidos, siendo procesados en los Estados Unidos, como el jefe de campaña del presidente Luis Abinader del PRM en Santiago, en La Vega, pero específicamente en la circunscripción número 1. Eso pasó en el año 2020. Pero luego de esto, la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, todo fue bajando el nivel, todo se fue ordenando, las personas se fueron limpiando y las acusaciones siguieron. Hoy por hoy ya de eso no se habla. Eso ha quedado en el pasado reciente, pero ha quedado. Ahora, el tema actual ha sido del Ministerio Público, un Ministerio Público independiente desde el año 2011, cuando se crea la ley orgánica del Ministerio Público, que venía del Estatuto del Ministerio Público, promulgado por Hipólito Mejía en su cuatrenio del 2000 al 2004. Esto ha dado al traste de que los escándalos del cual ha sido objeto este gobierno, no hay uno que haya sido del Partido Revolucionario Moderno, de las entrañas del Partido Revolucionario Moderno, y que esté en un proceso penal por parte de este Ministerio Público. Este Ministerio Público se ha ensanchado y se ha enfatizado y se ha enamorado de los procesos de 2008 al 2020. Esos procesos y ese enamoramiento han llevado a que el Ministerio Público haya develado que más de 100.000 millones de pesos fueron sustraídos del erario público por parte de los principales funcionarios del expresidente Danilo Medina del 2008 al 2012, del 2012 al 2020. Esto ha sido una carrera de operaciones que ha hecho el Ministerio Público, endilgándoles pues nombres de marítimos, nombres de camaleón, de calamar, etcétera. Decenas de casos. El caso que hoy nos ocupa es un caso importante, que es el caso de los 1.300 millones de el Intran, donde luego de una observación o de una denuncia por parte del presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente en 3 oportunidades de la República Dominicana, acusando al Intran que había un contrato que podía ser manipulado y estaba realizando un espionaje a las personas en este país, específicamente en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Dado a esto, se ve que ahí no había un funcionario del Partido Revolucionario Moderno, era una persona que venía del PRD, que hizo y fue funcionario de Danilo Medina como jefe de comunicaciones en la Cancillería de la República Dominicana. De ahí se fue a una candidatura, luego se fue al PRM con Carolina y luego ya se creó el SAR del transporte. Pero al tema de hoy, que queremos entrar haciendo un periplo y un recorrido
de cómo llega el PRM, de las noticias en ese momento, del acercamiento con el narcotráfico, donde hubo extradición de funcionarios electos, se quedó a un lado. De que los procesos de las operaciones del Ministerio Público han quedado a un lado. Hoy por hoy hay un caso que el presidente Luis Abinader, desde su primer cuatrenio, ha llevado la duplicidad de funciones como una punta de lanza. No es ahora que está haciendo duplicidad de funciones. Estos funcionarios vienen con duplicidad de funciones desde el primer mandato del presidente Luis Abinader. ¿Qué dice la Carta Magna en su artículo 144? Régimen de compensación. Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar de forma simultánea más de un cargo remunerado, salvo la docencia. La ley establecerá modalidades de compensación de ley de las y los funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y características de prestación de servicio. El servidor de carrera puede desempeñar otros puestos de forma provisional. Prácticamente los funcionarios del presidente Abinader no eran de carrera, porque eran funcionarios prácticamente nuevos. Si hay que darle una luz al PRM y a este gobierno, es que tiene muchos funcionarios jóvenes, cosa que no hacían los anteriores gobiernos, cosa que en los partidos ahora no se ve. En los partidos de oposición se ve menos. El PRM es líder en juventud. Eso lo podemos ver. Y puede ser un funcionario sí, mediante los siguientes movimientos. Licencia sin disfrute de salario en el cargo de carrera para ocupar cargo libre, nombramiento, remoción o cargo de confianza. Y a través de comisión de servicios para ocupar cargos vacantes en otro órgano o entidad distinta al que se encuentre adscrito. Ambos movimientos de los servidores de carrera deben estar avalados por el Ministerio de Administración Pública. ¿Usted quiere que le digan la cantidad de funcionarios del primer gobierno del presidente Abinader con duplicidad de funciones? La presidenta Raquel Peña, aún con duplicidad de funciones. El exministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, hoy senador, tenía duplicidad de funciones. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, hoy ministro de Trabajo también, con duplicidad de funciones. Doctor Mario Lama del SNS con duplicidad de funciones. Doctor Santiago Jacim con duplicidad de funciones. Adolfo Pérez de León de Promesecal con duplicidad de funciones. Entre otros. También ahí, pasé al señor director, otros que tienen duplicidad de funciones, que los podemos ver también. ¿Y qué es lo que pasa con este asunto? Es que parece que en el Palacio no existen personas, o en el PRM no existen personas que tengan las características principales para poder ejercer un cargo de lo que ellos ejercen. ¿Cómo es posible que el hoy ministro de Administración Pública, ex director de Alianza Público-Privada, esté ejerciendo el Ministerio de Administración Pública y el Fideicomiso Pro Pedernales? ¿En qué cabeza cabe que Sigmund Freud puede disponer el tiempo para eso y también para ser el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral? Es el zar. Estos son cuadros de Yayo San Lobatón. Cuadros de Yayo San Lobatón. Aquí no se sabe lo que va a pasar. La duplicidad de funciones, también, que lo establecimos en programas anteriores, también en Hablemos el Podcast, RD. Carlos Pimentel, de la vista gorda con los expedientes, quien iba a ser miembro de dos consejos, de dos instituciones, que una se vigilaba a la otra. Tuvo que renunciar. ¿Por qué renunció? Porque el presidente lo hizo renunciar. El presidente Luis Abinader dice, metí la pata aquí, renuncia. Y renunció. Porque el sueldo que iba a tener era el de Alianza Público-Privada. Iba a dejar tranquilo el sueldo de compra y contrataciones. También está Juan Manuel Méndez, una persona que ha sido objeto de burlas y ha sido objeto de críticas por su forma de comunicar. Luego de una trayectoria intachable, luego de una trayectoria fajao en el COE, hoy con duplicidad de funciones,
y lo que ha sido es objeto de burlas en tiempos que lo necesita el país. ¿Qué importa si usted cobra o no? El Estado no necesita que le hagan gracia. El Estado necesita que cobren su dinero, pero que estén al 1000 por 1000. Porque si usted la cara, a usted se le pega todo. También tenemos a Jean Luis Rodríguez, velo pasando, Miguel, que está en Autoridad Portuaria y también está en RD Vial. O sea, todos los peajes de este país lo maneja Jean Luis. Vicepresidente del PRM, expresidente de la Juventud del PRM. Tiene 2 instituciones. 2. Jimmy Constantino García Sabiñón, 2 instituciones. Tiene la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos y tiene el Acuario Nacional. Parece que no hay, por el escándalo que se armó en el Acuario, tuvo que darle doble funciones, porque no hay más gente en el PRM. También está José Florentino Rodríguez, que está en el FONPER. El FONPER es lo que Leonel Fernández, en el año de 1998, realizó la ley para la capitalización de todas las empresas quebradas. Que Abinader dijo que iba a eliminar el FONPER. El FONPER no fue eliminado. Lo que fueron eliminadas fueron ayudas sociales que daba el FONPER. Ahí sigue. Y el funcionario que está en el FONPER ahora está también en el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, donde si se sumarían los 2 salarios, son de 935,000. Como una persona que maneja todas las empresas capitalizadas de la República Dominicana va también a ser parte del Consejo de Electricidad, donde se necesitan gente capaces. Doble funciones. No hay gente en el PRM. Celso Marrancini, presidente del Consejo y presidente de la representación de Punta Catalina. Como una institución que tiene un déficit de 1.500 millones de dólares, que tiene que subsidiarlo el Estado, prácticamente 100.000 millones de pesos, que se pueden destinar a la salud, que se pueden destinar a otras cosas, a la creación de viviendas dignas para las personas, al seguro de las personas. Tú tienes un funcionario que tiene doble. Punta Catalina es una de las empresas más importantes que tiene el país y que más le producen al país. Para no decir que le produce prácticamente toda la energía a la República Dominicana. Según explica Jaime Arístide Escudero, que estuvo ahí dirigiendo Punta Catalina, y otros grandes como Andy Daguare. Rafael Burgos Gómez está en Bienes Nacionales y está en el CEA. El CEA ha sido una institución criticada en toda la historia de la República Dominicana, de su creación. Y tiene un funcionario que está en 2 sitios. Tienes a otros funcionarios como Camel Curilora, como Bartolomé Pujals, y aquí hago un punto y aparte. El contrato de la OCTIC. Yo he escuchado a muchos funcionarios hablar ahora, a muchos funcionarios, no, a muchos comunicadores y a muchos miembros de partidos políticos sobre el contrato de los 1.400 millones de alquiler de un inmueble para la OCTIC. ¿Y qué podemos decir sobre esto? Es un contrato de arrendamiento de 1.400 millones por 10 años. Lo que se pudiera ver es que se pudiera ver con ese dinero o con el construido un edificio para la OCTIC. O estar en un edificio más pequeño hasta construir un edificio. Porque se necesita un lugar suntuoso, grande, para lo que maneja las tecnologías, las TICs en este país. Tienes que ver quién realizó la venta inmobiliaria de esto. Porque es una inmobiliaria, aunque sea las reservas. ¿Y dónde estuvo en este periplo de este contrato más grande que el del Intran? Se ha firmado o no con Pujals o con el anterior o con quien sea. ¿Qué hizo Compras y Contrataciones de Carlos Pimentel? ¿Qué hizo la Contraloría General de la República cuando le pasaron este contrato? Que se puede ver como un contrato de concesión.
porque son más de 2 años. ¿Qué dijo? ¿Qué opinó? ¿Cómo lo aprobó? ¿Por qué no declaró desierta esa licitación? También se contrató por varios periodos presidenciales. Un contrato hoy por hoy de 1.400 millones de pesos. Ahora bien, sabemos que no hubo un control previo. Pero lo que le quiero establecer aquí es que, señores, esto no es el único contrato. Y esta práctica no solamente se ha hecho en el gobierno de Abinader. Aquí hay decenas de inmuebles. Empezando por el Banco de Reserva, la cantidad de inmuebles que tenía alquilados. Al edificio del Ministerio de Administración Pública. ¿Dónde está la revisión de la cantidad de inmuebles que han hecho multimillonarios a funcionarios y a empresarios de este país? Ese no es el único. Si destapan esa caja de Pandora, aquí está el preso por peso. Decenas de inmuebles en esa misma situación. Decenas de inmuebles en esa misma situación. Hasta partidos políticos creados tenían en regiones decenas de inmuebles. Destape el Ministerio Público eso para que usted vea. Una práctica ahora recurrente del Partido Revolucionario Moderno. Y así se puede ver cómo esto de la OCTIC es un caramelo de la cantidad de inmuebles que hay alquilados, de funcionarios y de empresarios al Estado, pudiendo el Estado haber comprado o hubiera podido haber construido el inmueble. Pero aquí se han construido edificaciones como los Palacios de Justicia, edificaciones como de las del Centro de los Héroes, que son 10 veces más grandes y había menos presupuesto. Este es el presupuesto más grande de la historia de la República Dominicana y los presupuestos más grandes vienen desde el año 2000 en adelante. Y se construían los inmuebles del Estado. ¿O por qué la monarquía inglesa tiene tanto poder? Porque tiene la tierra. El que tiene la tierra tiene el poder. El que tiene las estructuras tiene el poder. Porque esos colaterales le dan ¿qué? Prestigio, le dan riquezas. Hoy por hoy estamos viendo que aquí si destapan esa vaina de los alquileres, de los inmuebles al Estado, aquí no se sabe dónde esto vaya a parar.